Hola, muy buenas tardes. Inaugurando otro espacio de Nodo INESER en este jueves 16 de junio. Estaremos hasta las 17 en esta propuesta del INESER, este espacio institucional para comentar la intensa actividad de las carreras. Hoy estaremos hablando de la Tecnicatura Superior en Tecnología de los Alimentos con una entrevista que realizamos con dos docentes. Además, estaremos también recordando la figura de Güemes, porque estamos estrenando un nuevo feriado nacional que le hace justicia a uno de los próceres que debe ocupar, según los entendidos, el mismo sitio que Belgrano y San Martín. También estaremos recordando la figura de Borges, el tan mencionado y tan cuestionado escritor del siglo XX, que nunca tuvo el Nobel, como ya conocemos, porque se cumplió esta semana un nuevo aniversario de su fallecimiento. Y además las noticias institucionales, algunos adelantos de actividad que tenemos prevista para la próxima semana. Continúa la conmemoración del Día del Periodista con una visita que llegará desde Córdoba. Todo eso en esta propuesta de Nodo INESER. Beijo, barco e luz, dias tão azuis. Estoy saludando a mi coequiper, Cecilia, desde allí, contribuyendo a la configuración de este discurso radiofónico que tiene, como sabemos, tiene la palabra, tiene la música, los sonidos y, por supuesto, toda la combinación que hace posible que suene como suena. Nodo INESER, voces múltiples. Para quienes no estábamos enterados, les contamos que este 2016 es el Año Internacional de las Legumbres. Así lo decidió en su periodo de sesiones número 68 la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha proclamado, como decíamos, el 2016 como Año Internacional de las Legumbres. Se ha designado a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, esto es la FAO, para que facilite la celebración de este año en colaboración con los gobiernos, las organizaciones pertinentes, las organizaciones no gubernamentales y las demás instancias referidas a los alimentos. Se propone este año sensibilizar a la opinión pública sobre las ventajas nutricionales de las legumbres como parte de una producción de alimentos sostenibles encaminada a lograr la seguridad alimentaria y la nutrición. El año brindará una oportunidad única de fomentar conexiones a lo largo de toda la cadena alimentaria para aprovechar mejor las proteínas derivadas de las legumbres, incrementar la producción mundial de legumbres, utilizar de manera más apropiada la rotación de cultivos y hacer frente a los retos que existen en el comercio de este tipo de alimentos. Alimentación, procesos productivos, consumos y tantos otros temas son abordados a lo largo de los 3 años de la Tecnicatura Superior en Tecnología de Alimentos que dicta el INESER, y particularmente para conocer cómo funcionan las llamadas prácticas profesionalizantes, estuvimos dialogando con los docentes, ingenieros Eugenia Salvay y Jorge Rolando. Busca acercarlo al alumno a las experiencias laborales y simular espacios donde consiga aprendizajes significativos para ejercer después en su labor profesional.
En el primer año tratamos de hacerlo no por una cuestión caprichosa dentro de la institución, buscando procesos productivos que podamos realizar, donde los alumnos puedan poner en juego sus saberes, aprender cosas nuevas, y ya después para un segundo año el profesor lo planteará mejor, pero buscamos salir al exterior a tener un contacto más directo con la industria. ¿Y qué tipo de actividades se hacen, por ejemplo, en segundo año? En segundo año elaboramos alimentos, trabajamos todo en un proceso de investigación sobre las técnicas, los procesos, la tecnología aplicada a esa elaboración. Después lo elaboramos fehacientemente y después hacemos toda una cuestión de análisis, tanto sensoriales como físico-químicos, dentro de lo que nos permite la institución, de una valoración del producto terminado. Exacto. Sí. ¿Y hay una evaluación también compartida con los colegas, o hay una instancia de valoración más general, además del espacio? No, en eso creo que estamos en un proceso que tenemos que seguir trabajando y fortaleciendo esos caminos de integración, entre las prácticas formativas y la práctica profesionalizante. Perfecto. Bueno, el ingeniero Rolando está a cargo del mismo espacio de prácticas profesionalizantes, pero en el tercer año, ¿verdad?, de la carrera. Efectivamente, en el tercer año de la carrera y el del segundo año que se dicta la práctica profesionalizante. Entonces, la tarea que yo pongo en marcha es un poco integrar, ¿sí?, todos los saberes de los espacios curriculares. Es decir, el espacio curricular es lo que son las materias. ¿Sí? Cada espacio curricular, cada materia dicta un programa propio acerca de lo que es la industria de la tecnología de los alimentos. ¿Sí? Es la diferencia que tenemos con la carrera anterior. Esta es tecnología de los alimentos. Entonces, en prácticas profesionalizantes 1 se trabaja más sobre el producto, la calidad, el control, la elaboración y demás. Y yo en la última materia del tercer año de prácticas profesionalizantes 2 integro todos los conocimientos vinculados a prácticas 1 y trato de poner en contexto al alumno en el papel que va a tener como operario, como supervisor, como jefe y como ejecutor de procesos productivos, haciéndole conocer no solo el producto elaborado y la calidad, sino todo lo que hay involucrado con eso, si desde la recepción de las materias primas, el equipamiento, bombas, tanques, verlo y ponerlo en el contexto y que él lo identifique globalmente todo lo que ha visto sectorizadamente en cada espacio curricular. Entonces el alumno, cuando se plante, que eso se simula en el primer semestre, se simula que en un formato válido y académico, la simulación, trabajamos sobre aspectos parciales de todo lo que es involucrar al alumno en el proceso productivo. Y en el segundo semestre ya se hacen vinculaciones tecnológicas donde el alumno se conviene con una fábrica, con un establecimiento elaborador en sí concreto, que puede ser grande, puede ser chico, pero que es la realidad. Entonces ahí el alumno pone en práctica todo aquello que se hizo en la práctica profesionalizante durante el primer semestre. Esto es, el alumno puede ser un inspector, puede ser un auditor, puede ser un controlador, puede ser un vendedor, puede ser un comprador, hacer PowerPoint, conocer catálogos, folletos, manuales, de modo que cuando él esté al frente de un proceso productivo, sepa exactamente qué hacer con cada parte de la que está involucrada y no solo sobre el alimento, sino con lo que es el total de la fábrica. Perfecto. ¿Cómo es el panorama de la producción de alimentos, de la tecnología de los alimentos en la zona? ¿Sigue siendo una zona láctea? ¿Hay algún cambio en esto, alguna modificación en este escenario concreto donde estudian los chicos? No, en realidad la zona es extremadamente rica en variedad y en cantidad, que de hecho hoy siendo muy seriamente afectado por la situación que se está viviendo, pero que es riquísimo en cuanto a la oferta. Y como nosotros trabajamos con pequeñas, medianas o grandes empresas, preferimos la pequeña y la mediana porque es donde el alumno, yo lo voy a llamar el alumno profesional, o sea, cuando está en esa instancia última, son los segundos 6 meses de la carrera, preferimos la fábrica pequeña porque es donde se toma contacto directo. O sea, acá no se pretende
que el alumno sepa manejar grandes máquinas, grandes equipamientos, sino que sepa trabajar para el que no tiene acceso a la tecnología de punta y sepa resolver los problemas que tiene una fábrica en el campo a las 4 de la mañana, o una fábrica de pasta, una fábrica de pan, en el momento que le cortan el gas o en el momento que tenga que recurrir a alguna alternativa. Formado desde ese punto de vista es que nosotros contamos con mucho. Tenemos un inconveniente, que no siempre hay una disposición, porque a veces inciden factores que le va a parecer curioso, pero si antes se llamaban pasantías, el alumno pasaba y hacía las pasantías en el último contacto con el proceso productivo, y de pronto el pasante, cuando llegaba algún inspector del Ministerio de Trabajo, lo tomaba como un trabajador en negro. Entonces hubo que modificar sustancialmente toda la estructura para que hoy se llame vinculación tecnológica, se firma un contrato y un convenio, y el docente, yo en este caso, le doy un programa de trabajo a desarrollar, el alumno se contacta permanentemente conmigo, vamos a la fábrica, lo hacemos en el aula, es muy dinámico y normalmente estamos recibiendo, es decir, recién ha habido una sola promoción que ha hecho esto, pero tenemos lugares que son realmente sumamente interesantes, aunque sean pequeños, que son muy ricos en lo que es la técnica de elaboración de alimentos. ¿En qué áreas marcadas puede haber cuando los estudiantes salen a la vida profesional? Digo, ¿cuáles son los caminos que puede elegir en esta variado recorrido que ha hecho de formación? Bueno, yo siempre les digo a ellos cuando están juntos en el aula, les digo, mañana fulanito es un inspector municipal que va a controlar un proceso productivo, va a habilitarlo, y se encuentra con su compañero que es un responsable técnico, una figura sumamente interesante de la institución, en la que se elaboró una ordenanza donde que por ordenanza todos los establecimientos elaboradores y fraccionadores de alimentos requieren un responsable técnico con el perfil que salen en este terciario, como el del INESER y algunos otros similares. Entonces, el responsable técnico es una figura que asume que es corresponsable con el dueño de todo lo que se está ejecutando. Nadie le va a enseñar a un panadero a hacer pan, pero sí lo va a actualizar respecto de las nuevas técnicas, las nuevas determinaciones, las metodologías, etcétera, etcétera. Es enriquecedor desde ese punto de vista. Entonces puede adoptar el espectro más grande que pueda haber en donde participa un profesional, como te decía recién. Si puede formar parte desde empleado, operario, inspector, auditor, supervisor, vendedor, comprador, tiene que estar haciendo de nexo, ¿sí?, entre la parte externa y con los profesionales que son a lo mejor encargados de montar una planta. Él tiene que seguir el proceso porque no va a poder montar la planta, pero sí conocer a fondo cuáles han sido las partes fundamentales para que mañana él sepa cómo actuar sobre ese factor que se pueda descomponer, reemplazar o poner en marcha y en funcionamiento, ¿sí?, con un conocimiento integral de lo que es el proceso productivo en sí. La salida laboral, ¿ustedes tienen algún chequeo de cómo está resultando para los estudiantes? Extraordinario. Y sinceramente, y esto es a comprobar, prácticamente muchos, esta ordenanza de la Municipalidad de Villa María, que es una de las pocas, casi diría la única, que tomó esto, el profesional que sale como técnico superior en industria de alimentos, se matricula en el Ministerio de Salud, con lo cual adquiere una responsabilidad ya civil sobre las acciones que ejecuta y de las cuales es responsable. Y prácticamente por esta ordenanza que hay en Villa María, todos los organismos requieren un responsable técnico. Y hubo alguna vez, en algún momento, una distorsión que era, bueno, si te requieren un responsable técnico, entonces el responsable técnico era el profesional, ya tomaba 10 negocios, pero no atendía ninguno. Entonces hubo participación con gran colaboración en su momento con los controles municipales, en donde se interactuaba conjuntamente en una tarea muy, pero muy constructiva, donde tanto la parte del contralor oficial como la del responsable técnico en el establecimiento confluían en lograr que se sacara, obtuviera un producto adecuado, un funcionamiento económico y fuera optimizado todo el proceso. Entonces hoy prácticamente todos los chicos que han egresado están, prácticamente diría el 90%, y no arriesgo un número a la volea, un 90-95% están abocados a ser responsables técnicos o integrados a una fábrica mucho más grande, que es un ingeniero, pero todos en la industria alimentaria. Definitivamente
es realmente un logro muy, muy grande. Se ha entendido la esencia que el responsable, el alumno profesional viene con conocimientos actualizados, técnicas actualizadas que pueden construir una fábrica pequeña, una fábrica familiar o una... Mi general, ahí está el invasor, ya están pisando el norte. Estabas escuchando a los ingenieros Jorge Rolando y Eugenia Salvay, que son los docentes de las prácticas profesionalizantes de la Tecnicatura Superior en Tecnología de los Alimentos, una de las carreras que dicta el INESER. Nodo INESER, lo que importa, puesto en perspectiva. La Montonera, sí, la de Miguel de Güemes. No estábamos muy enterados, creo, pero desde el año 1999, el 17 de junio, es el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. Esta fecha se ha actualizado a partir de la decisión del Congreso Nacional de adoptar otro feriado nacional que vamos a estar estrenando mañana 17, pero es en honor, en conmemoración al fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, que fue defensor de la frontera norte contra la invasión realista. Esto permitió al general San Martín encarar sus campañas de Chile y Perú. Por eso muchos consideran que está a la misma altura y que la historia en general no le ha hecho la suficiente justicia a este hombre nacido en 1785 en la ciudad de Salta, Martín Miguel Juan de Mata Güemes, hijo de padres hidalgos, sí, de prosapia, el hidalgo español don Gabriel de Güemes Montero, tesorero ministro principal de Real Hacienda de la Intendencia de Salta, del Tucumán, y su madre, María Magdalena de Goyechea y la Corte, descendiente del fundador de Jujuy. Hasta fines de 1798 alterna sus días entre la ciudad, donde cursa los estudios primarios, y las estancias de su madre, El Bordo y El Paraíso, situado a unos 50 kilómetros de Salta, donde aprende y practica las tareas propias del campesino y sin duda alguna empieza a conocer la mentalidad, los sentimientos de esta gente que lo va a acompañar, lo va a amar profundamente y ayudar a la construcción de la patria. Hacia fines de 1805, Güemes es trasladado a Buenos Aires actuando contra las invasiones inglesas. En 1810 es ascendido a capitán por su eficaz actuación en la quebrada de Humahuaca, evitando la comunicación de los realistas del Alto Perú con los de Córdoba. Y el 7 de noviembre del mismo año, de 1810, tiene una participación directa y decisiva en el triunfo de Suipacha. En 1812 Belgrano lo envía a Santiago del Estero primero y a Buenos Aires después. Por esta razón es la que no participa en las victorias de Salta y Tucumán ni en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. En 1814 llega a Tucumán con San Martín, quien le encomienda el mando de la avanzada del río Pasaje al frente de milicias salteñas campesinas, con las cuales comienza la guerra de guerrillas o la guerra gaucha. Tras su primer triunfo es ascendido a teniente coronel de ejército a pedido de San Martín. También fue gobernador de Salta. El 10 de julio de 1815 se casó con doña Carmen Puch, salteña, de 18 años, con quien tuvo 3 hijos, Martín, Luis e Ignacio. En 1816, el director supremo Juan Martín de Pueyrredón encomienda a Güemes la defensa de las provincias y la seguridad del ejército auxiliar del Alto Perú, enviado a Tucumán para su reorganización. Y a partir de este momento, las milicias gauchas dejan de cumplir un rol auxiliar y pasan a desempeñar la labor de un ejército en operaciones continuas. Aunque en agosto de 1816 Belgrano es designado jefe del ejército auxiliar radicado en Tucumán, quedando teóricamente Güemes con sus milicias como jefe de la vanguardia, el ejército de Belgrano nunca sale de Tucumán hasta febrero de 1819. Y en esa oportunidad el directorio dispone que marche hacia el sur para intervenir en la lucha contra los caudillos del litoral.
En 1817, Güemes vence al mariscal José de la Serna, quien invade con 5.500 hombres, afirmando que llegaría a Buenos Aires. Pueyrredón lo asciende a coronel mayor. Dicen los entendidos que su estrategia y su enorme capacidad para las montoneras es materia de estudio en las escuelas militares del mundo, cosa que por allí no valoramos y no conocemos aquí. El 8 de junio de 1820, San Martín lo designa a Güemes general en jefe del Ejército de Observación y le encomienda la misión de auxiliarlo en la liberación del Perú. Desde febrero hasta junio de 1821 se encuentra rodeado de enemigos, cosa que suele ocurrir por esas cuestiones de la política. El gobernador de Tucumán impide que Santiago del Estero lo ayude y se niega a remitirle armas y municiones que dejó el ejército auxiliar. El Cabildo de Salta lo depone acusándolo de tirano, a lo cual se adhiere el Cabildo de Jujuy, y el general español Olañeta aprovecha la situación para apoyar a los enemigos internos del prócer. Cualquier parecido con procesos similares que se estén viviendo en Sudamérica no son coincidencia. El 31 de mayo de 1821 recupera el poder, pero el 7 de junio una división española, guiada por los opositores internos, pone sitio a Salta, siendo Güemes mortalmente herido cuando consigue superar el cerco. Muere en la cañada de la Horqueta, rodeado de sus gauchos, el 17 de junio de 1821, previa orden dada al coronel Jorge Enrique Vitt de que ponga sitio a la ciudad de Salta hasta la expulsión de los españoles. En Nodineser el recuerdo era para Güemes y la voz de Cafrune, que con esta chacarera, la de Güemes. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Con sus gauchos fronterizos el norte guardó, los tuvo a los godos locos cuando les cayó. Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturranos, que gusto me da. Si se anima don La Serna tal vez ha de ver, hombres changos y mujer cumplir su deber. Porque Güemes a los que andan queriendo invadir, a rigor de guerra gaucha los hace salir. No queremos que nos mande la reina ni el rey, somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturranos, que gusto me da. Noticias institucionales. El equipo de educación superior en contextos de encierro del INESER va a exponer en Córdoba. El viernes 24 y sábado 25 en la ciudad de Córdoba, el equipo de educación superior en contextos de encierro de nuestra institución expondrá en el marco de la tercera jornada de educación en contextos de encierro, un camino hacia la libertad. El proyecto educativo que el INESER Dr. Ángel Diego Márquez desarrolla en el establecimiento penitenciario número 5 de Villa María. Las temáticas que se van a abordar en este espacio están vinculadas a la seguridad, encierro, privación de la libertad y experiencias educativas.
De este modo, el equipo aporta concretamente a los objetivos de la jornada, que se propone reflexionar sobre la experiencia educativa en el marco del enfoque teórico-político, deconstruyendo y desnaturalizando la práctica cotidiana a través de un análisis crítico que permita la revisión de los fundamentos y objetivos propuestos, como así también compartir experiencias con quienes trabajan en estos ámbitos. El periodista Alexis Oliva presentará su libro de investigación periodística. El jueves a las 20, el periodista Alexis Oliva presentará en la sede de España 1098 el libro Todo lo que el poder odia, un trabajo de investigación periodística que construye la vida y la lucha de la dirigente social Viviana Avendaño, líder de la resistencia comunitaria de Cruz del Eje en el año 2000, año de su muerte. La actividad es organizada por la Tecnicatura Superior en Comunicación Social del INESER y cuenta con el auspicio del Sindicato de Periodistas CISPREN Villa María. Es el jueves 23, la próxima semana, a las 20 en la sede institucional. Periodistas locales acercaron el mundo del trabajo a los estudiantes con el objetivo de favorecer la reflexión sobre las prácticas periodísticas y comunicacionales en el marco de la celebración del Día del Periodista. La Cátedra de Práctica Comunicacional 2 de la Tecnicatura Superior de Comunicación Social organizó un panel con periodistas locales bajo el eje Emprendiendo en Periodismo, Nuevos Escenarios y Desafíos. La actividad se desarrolló en la sede institucional, donde Osvaldo Rinero, director de Radio Líder y del diario digital Villa María Ya, Andrés Ferreras, corresponsal de La Voz del Interior y responsable de la publicación digital Villa María Vivo, y Fernando Ceresole, director de la revista especializada en educación Cátedra Libre y de la Guía del Estudiante y la Guía Turística Local, ofrecieron sus perspectivas acerca del ejercicio periodístico desde espacios de autogestión. La mirada comercial sobre la noticia, las fallas de gestión y la función social del periodismo fueron las ideas centrales ofrecidas respectivamente por los panelistas, que se mostraron sumamente predispuestos a responder las numerosas inquietudes de los estudiantes. Comenzó otro curso sobre liquidación de impuestos con un alto nivel de interés y convocatoria. Desde el lunes pasado se dicta en el INESER un curso de actualización sobre liquidación de impuestos, IVA e ingresos brutos a cargo de la contadora Natalia Rolando. Este curso está especialmente destinado a profesionales que deseen actualizarse, estudiantes recién recibidos, personal que se desempeña en el área administrativa y contable y estudiantes de la práctica profesionalizante 2 de la carrera Gestión y Administración de las Organizaciones. Los restantes encuentros, de 2 horas reloj cada uno, se van a desarrollar el 21 y el 27 de junio y el 4 de julio. Estamos en la edición número 10 de Nodo INESER por la 88.1, la FM de la Tecnoteca, que tan generosamente abre sus puertas para que podamos divulgar la intensa actividad de nuestro instituto. Hacemos una pausa musical, llega Liliana Vitale y esta canción de amor para Tambor y Marea.
cuerpo andar tu campaneo. Pajarito de la mar, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Tengo un corazón que hace congas cuando veo como el mar tu cuerpo andar tu campaneo. Pajarito de la mar, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Ven a mirar cómo se mira la marea en este amor, sumándose a la sal como un tambor que quiere la brasa cerca para temblar. Como si no es como no va. Como si no es como no va. Tengo un corazón que hace congas cuando veo como el mar tu cuerpo andar tu campaneo. Pajarito de la mar, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Tengo un corazón que hace congas cuando veo como el mar tu cuerpo andar tu campaneo. Pajarito de la mar, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Ven a mirar cómo se mira la marea en este amor, sumándose a la sal como un tambor que quiere la brasa cerca para temblar. Como si no es como no va. 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 Si no es como no va. Comienzo de espacio publicitario. Existe una magia. Existe una sensación que envuelve tu cuerpo y tus sentidos. Existe una magia, existe una sensación, existe una sensación. Prófugos, todos los viernes, 20 horas, por el 88.1. ¿Sabías que el cigarrillo es perjudicial para la salud? ¿Existe una ley que prohíbe la venta de cigarrillos a menores? En la Argentina fallecen al año aproximadamente unas 40.000 personas por causas vinculadas con el tabaco. Principalmente afecciones cancerígenas y respiratorias. Aléjate del cigarrillo, acércate a la vida. Gota a gota, el agua se agota. ¿Qué hacemos para cuidarla? Cerrar la canilla mientras te jabonas la mano o te lavas los dientes. Reutilizar el agua de la pileta para regar o limpiar. El agua es esencial para todo tipo de vida en el planeta, así que ayudemos entre todos a cuidarla. Cuidemos gota a gota y el agua no se agota. El primer tornillo. Los clavos en espiral ya se utilizaban en el siglo XVI en armaduras y relojes, pero curiosamente no se pudo destornillar un tornillo hasta 300 años después, cuando apareció el destornillador manual. Puerto Musical, tu buena compañía suena. Puerto Musical, tu buena compañía suena. Miércoles de 18 a 20 horas por FM 88.1 Radio Tecnoteca. Super chistes. Super humor. Super cartelera de cine. Super test. Super música. Super amigas. Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde. Con la participación de Martina Tejero, Valentina Juárez, Abril Irusta. ¡Super amigas! No solo UAM llega a sus lectores. No solo UAM está en la web. Ahora UAM está en la radio. Te presentamos a los artistas de una manera diferente. Entrevistas, bandas en vivo, suena la música, escucha UAM Radio. Todos los miércoles a partir de las 19 horas por Radio Tecnoteca. Fin de espacio publicitario. Homenajes. Habíamos adelantado que íbamos a estar hablando sobre Jorge Luis Borges, nacido el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires
y fallecido en Ginebra en 1986. De él dijeron Marcelo Birmacher, reconocido escritor argentino, que fue el mejor de todos nosotros. Dice Birmacher: Jorge Luis Borges, además de genial, era claro y divertido. Sus textos, a diferencia de sus ojos, se salvaron de la oscuridad. Bastaría con los relatos de Historia Universal de la Infamia para declararlo un genio, con sus frases exactas, prístinas y su delicioso humor. También abundó en el humor a secas, cruel y desenfadado, junto a Adolfo Bioy Casares, con la saga de Bustos Domecq. Otra prueba de que era un genio, capaz de hacernos reír a carcajadas. Y aún habría que agregar El Alep, uno de los mayores cuentos de desamor de la literatura argentina. Hay más. Cuando durante la Segunda Guerra Mundial buena parte de la inteligencia argentina autotitulada nacionalista decantó por su posición neutral o pro-nazi, Borges defendió los mejores intereses argentinos con su firme posición anti-nazi. Por todo esto lo considero el mejor de todos nosotros. Por su parte, Federico Andajasi dice que no existe en literatura una literatura mayor y otra menor. Esto a cuenta de que Paul Auster había comentado que Borges era un escritor menor. Imitando un gesto característico de su maestro Chesterton, Borges insistía en definirse a sí mismo como un escritor menor. La excesiva modestia de Borges tenía un propósito muy claro. Por una parte, arrebatar un argumento a sus detractores y por la otra obligar a sus seguidores a ensayar una defensa ante tan injusta aseveración. Ahora bien, lo que en boca de Borges suena como una frase de calculada humildad, en Auster aparece como un gesto de soberbia. Lo de genial es un añadido estudiado para reforzar el término que quiere poner de manifiesto, es decir, menor. No creo que exista, dice Andajasi, una literatura mayor y otra menor. Pero aún dando por verdaderas estas categorías, si Paul Auster fuese un exponente de la literatura mayor, sin dudas preferiría la literatura menor de su compatriota Jack London, tantas veces denostado por la crítica de su época. Pero además, sostener que Borges es un autor menor porque nunca escribió una novela es como decir que Auster es inferior a Tom Wolfe porque nunca escribió un libro tan extenso como Todo un hombre. No es la primera vez que Paul Auster describe a Borges en términos paradojales. Antes había escrito que el autor de El Alep era un constructor de castillos de hielo. Afortunadamente, ya han pasado varias primaveras y los castillos de Borges permanecen en pie bajo el sol, tal vez mejor mantenidos que ciertos palacios a la pálida luz de la luna. Qué mejor que evocar al maestro en su propia voz, hablando de sí mismo, Borges y yo. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo, y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente. Y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que
que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Ese juego de la dualidad que también puso de manifiesto en tantos otros cuentos. Hay algunos que están llevados a la televisión. Algunas de las obras de Borges han sido llevadas al cine, como La intrusa, por ejemplo. Y bueno, está muy bueno escuchar esa manera suya de hablar y con un humor muy particular. Recordamos entonces que había nacido en Buenos Aires en agosto del 1899, estudió en Ginebra, vivió durante una breve temporada en España. Allí se relacionó con los escritores ultraístas. En 1921 regresó a Argentina, donde participó en la fundación de varias publicaciones literarias y filosóficas como Prisma, Proa y Martín Fierro, en la que publicó esporádicamente. Escribió poesía lírica centrada en temas históricos de su país, que quedó recopilada en volúmenes como Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín. De esa época datan sus relaciones con Ricardo Guiraldes, Macedonio Fernández, Alfonso Reyes y Oliverio Girondo. En la década del 30, a causa de una herida en la cabeza, comenzó a perder la visión hasta quedar completamente ciego. A pesar de esto, trabajó en la Biblioteca Nacional y más tarde llegó a convertirse en su director. Conoció a Bioy Casares, Adolfo Bioy Casares, y publicó con él Antología de la Literatura Fantástica. A partir de 1955 fue profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires y durante esos años fue abandonando la poesía en favor de sus relatos breves, por los que ha pasado a la historia. Aunque es más conocido por sus cuentos, se inició en la escritura con ensayos filosóficos y literarios, algunos de los cuales se encuentran reunidos en Inquisiciones. La Historia Universal de la Infamia de 1935 es una colección de cuentos basados en criminales reales. En 1955 fue nombrado académico de su país y en 1960 su obra era valorada universalmente como una de las más originales de América Latina. A partir de entonces se suceden los premios y las consideraciones. En el 1961, comparte el premio Fomentor con Samuel Beckett y en 1980 el Cervantes con Gerardo Diego. Murió en Ginebra el 14 de junio de 1986. Se cuenta que una fotografía que la revista Gente sacó en tapa de la agonía de Balbín, el chino Balbín, un reconocido dirigente radical, una foto que originó una demanda por parte de la familia y que creó jurisprudencia, además, el derecho a la imagen. Esa fotografía a él lo impactó muchísimo y algunos dicen que ese fue el motivo por el cual Borges prefirió morir lejos de su patria, elegir Ginebra, teniendo mucho temor que los medios lo trataran de esa forma. Más allá de que sea o no cierto, es que su vigencia está intacta, sigue leyéndose y se lo sigue estudiando mucho, sin lugar a dudas. Cada uno de los cuentos, decíamos, es considerado de ficciones, por ejemplo, es considerado como una joya, una diminuta obra maestra. De esto hablaba también Ricardo Piglia en esas maravillosas 4 clases abiertas sobre Borges que se pueden ver en el canal Encuentro y si no en YouTube. Para quienes estén interesados, realmente son imperdibles, y habla de estos mecanismos o estas fórmulas de relojería que Borges creaba para hacer funcionar
estas ficciones. Y además rescata que su mundo verdadero no era la ciudad en todo caso, sino eran las bibliotecas, ¿no? Porque era un hombre formado a partir y a través de las lecturas. Y decíamos que había llegado parte de su obra a las obras de Borges al cine, también a la música, en este caso una obra realizada por Jairo, canta a Borges, así se llama el disco completo, Jairo de Cruz del Eje, y lo que vamos a escuchar, Milonga de Dos Hermanos. Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la Costa Brava y el camino de las tropas. Venga una historia de ayer que apreciarán los más lerdos. El destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos del ay, señores, la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra, y en el peligro primeros la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre perder la soberbia o la codicia, también el coraje envicia a quien le da noche y día. El que era menor debía más muertes a la justicia. Cuando Juan Iberra vio que el menor lo aventajaba, la paciencia se le acaba y le fue tendiendo un lazo, le dio muerte de un balazo allá por la Costa Brava. Así de manera fiel conté la historia hasta el fin. Es la historia de Caín que sigue matando a Abel. Es la historia de Caín que sigue matando a Abel. Comienzo de espacio publicitario. Viernes, 4 de la tarde, ¿qué tenés que hacer, Tito? Venir a la radio a hacer un programa contigo, Javier Iván. Claro que sí, amigos, porque los viernes a las 4 de la tarde estamos con Esto ya se ha visto, un espacio de reflexión y sabiduría. Ah, sí, como poner el papel higiénico en el baño, mamá sin que el resto se dé cuenta, machetearse en el colegio. Bueno, sí, sí, pero otras cosas importantes también. Esto ya se ha visto. Viernes 4 de la tarde por Radio Tecnoteca. Una vida saludable es el mejor ejercicio que podés hacer. No fumar, tener una buena alimentación y hacer actividad física mejoran tu calidad de vida.
El básquet fue inventado un siglo atrás por el entrenador canadiense James Naismith, que buscaba un juego para practicar en un salón cerrado durante las largas noches de invierno. Los primeros jugadores de básquet utilizaron dos viejas canastas de mimbre como aros. Te invitamos a que participes de nuestro programa socializando con nosotros a través de las redes sociales. Notisemanal los espera todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por FM 88.1 Tecnoteca. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, RSN, lo más importante de la semana. Entrevistas, especiales, historias de vida. El resumen semanal de noticias. RSN. Fin de espacio publicitario. Escuchamos a Borges por su propia voz. Vamos a compartir un cuento maravilloso en la maravillosa voz de Alejandro Apo. Se trata del cuento El Fin. Cuento de Jorge Luis Borges, El Fin. Entendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Recobró poco a poco la realidad, las cosas cotidianas que ya no cambiaría nunca por otras. Miró sin lástima su gran cuerpo inútil, el poncho de lana ordinaria que le envolvía las piernas. Afuera, más allá de los barrotes de la ventana, se dilataban la llanura y la tarde. Había dormido, pero aún quedaba mucha luz en el cielo. Con el brazo izquierdo tanteó hasta dar con un cencerro de bronce que había al pie del catre. Una o dos veces lo agitó. Del otro lado de la puerta seguían llegándole los modestos acordes. El ejecutor era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de cantor y que había desafiado a otro forastero a una larga payada de contrapunto. Vencido, seguía frecuentando la pulpería como a la espera de alguien. Se pasaba las horas con la guitarra, pero no había vuelto a cantar. ¿Acaso la derrota lo había amargado? La gente ya se había acostumbrado a ese hombre inofensivo. Recabarren, patrón de la pulpería, no olvidaría ese contrapunto. Al día siguiente, al acomodar unos tercios de yerba, se le había muerto bruscamente el lado derecho y había perdido el habla. A fuerza de apiadarnos de las desdichas de los héroes de las novelas, concluimos apiadándonos con exceso de las desdichas propias. No así el sufrido Recabarren, que aceptó la parálisis como antes había aceptado el rigor y las soledades de América. Habituado a vivir en el presente como los animales, ahora miraba el cielo y pensaba que el cerco rojo de la luna era señal de lluvia. Un chico de rasgos ahindiados, hijo suyo, tal vez entreabrió la puerta. Recabarren le preguntó con los ojos si había algún parroquiano. El chico taciturno le dijo por señas que no, el negro no contaba. El hombre postrado se quedó solo. Su mano izquierda jugó un rato con el cencerro como si ejerciera un poder. La llanura bajo el último sol era casi abstracta, como vista en un sueño. Un punto se agitó en el horizonte y creció hasta ser un jinete que venía o parecía venir a la casa. Recabarren vio el chambergo, el largo poncho oscuro, el caballo moro, pero no la cara del hombre que por fin sujetó el galope y vino acercándose al trotecito. A unas 200 varas dobló. Sí,
Recabarre no lo vio más, pero lo oyó chistar, apearse, atar el caballo al palenque y entrar con paso firme en la pulpería. Sin alzar los ojos del instrumento donde parecía buscar algo, el negro dijo con dulzura: «Ya sabía yo, señor, que podía contar con usted». El otro con voz áspera replicó: «Y yo con vos, moreno. Una porción de días te hice esperar, pero aquí he venido». Hubo un silencio. Al fin el negro respondió: «Me estoy acostumbrando a esperar. He esperado 7 años». Y el otro explicó sin apuro: «Más de 7 años pasé yo sin ver a mis hijos. Los encontré ese día y no quise mostrarme como un hombre que anda a las puñaladas. Ya me hice cargo», dijo el negro. Espero que los dejó con salud». El forastero, que se había sentado en el mostrador, se rió de buena gana. Pidió una caña y la paladeó sin concluirla. «Les di buenos consejos», declaró, «que nunca están de más y no cuestan nada. Les dije, entre otras cosas, que el hombre no debe derramar la sangre del hombre». Un lento acorde precedió la respuesta del negro. «Hizo bien, así no se parecerán a nosotros. Por lo menos a mí», dijo el forastero, y añadió como si pensara en voz alta: «Mi destino ha querido que yo matara y ahora otra vez me pone el cuchillo en la mano». El negro, como si no lo oyera, observó: «Con el otoño se van acortando los días. Con la luz que queda me basta», replicó el otro poniéndose de pie. Se cuadró ante el negro y le dijo como cansado: «Deja en paz la guitarra, que hoy te espera otra clase de contrapunto». Los dos se encaminaron a la puerta. El negro, al salir, murmuró: «Tal vez en este me vaya tan mal como en el primero». El otro contestó con seriedad: «En el primero no te fue tan mal. Lo que pasó es que andabas ganoso de llegar al segundo». Se alejaron un trecho de las casas caminando a la par. Un lugar de la llanura era igual a otro y la luna resplandecía. De pronto se miraron, se detuvieron y el forastero se quitó las espuelas. Ya estaban con el poncho en el antebrazo cuando el negro dijo: «Una cosa quiero pedirle antes que nos trabemos, que en este encuentro ponga todo su coraje y toda su maña como en aquel otro de hace 7 años, cuando mató a mi hermano». ¿Acaso por primera vez en su diálogo Martín Fierro oyó el odio? Su sangre lo sintió como un acicate. Se entreveraron y el acero filoso rayó y marcó la cara del negro. Hay una hora de la tarde en la que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos pero es intraducible como una música. Desde su catre Recabarre envió el fin. Una embestida y el negro reculó, perdió pie, amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró en el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y Fierro no se levantó. Inmóvil el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud, sin mirar para atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. ¡Qué maestro Borges! Del libro Ficciones, el cuento de Jorge Luis Borges. Bueno, llegamos a las instancias finales de esta propuesta número 10 de Nodo y Neser en este mes de junio, en la 88.1, la radio de la Tecnoteca, este espacio que nos abre sus puertas para que nosotros difundamos la intensa actividad de nuestro instituto. Hoy estuvimos evocando la figura de Borges, escuchamos la propia voz del escritor que falleció el 14 de junio de 1986. También escuchamos a Apo, Alejandro Apo, leyendo el cuento El
fin. También recordamos la figura de Martín de Güemes en ocasión de celebrarse mañana el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana y el primer feriado nacional por este motivo. Repasamos algunas de las noticias institucionales. Te contamos que la próxima semana parte del equipo del instituto va a estar ofreciendo su actividad de educación en contextos de encierro en Córdoba, y también vamos a recibir la presencia del periodista Alexis Oliva para presentar su libro periodístico de investigación. También tuvimos las voces de los ingenieros Jorge Rolando y Eugenia Salvay de la Tecnicatura Superior de Tecnología de los Alimentos, que nos contaron cómo son las características de las prácticas profesionalizantes. Esto fue lo que preparamos en esta edición de Nodo y Neser. Nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves. Muchas gracias y saludos a Ceci. Gracias.